Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo una noticia muy importante que quizás muchos de ustedes ya tengan algo de información, que ya sepan, pero si no es así, les va a venir genial este video, ¿bien? Que es prácticamente en los servidores globales cuando van a estar apareciendo los héroes de T4 o de temporada 4, que es Belisario, Timur, Ciro el Grande, Lagerda y tenemos a la otra heroína que es Isabel. Bien, cuando estarán llegando esos héroes de ruleta o de advenimiento legendario, que es el caso de, habíamos dicho, de Ciro el Grande, Tamerlane, Belisario y Lagerda, y de el MGE o el gobernador más poderoso, como le quieran decir, que es Isabel. Bien, estaremos anunciando, mostrando todos esos detalles. Y ahora te presento al patrocinador del canal, Eneva, el sitio donde yo y miles de jugadores realizamos nuestras compras de AP Coins para el juego Age of Empires Mobile al mejor precio del mercado. Si estás en Europa, América Latina, Estados Unidos o cualquier parte del mundo, vas a ver que Eneva te va a estar dando los mejores precios del mercado y encima vas a estar obteniendo un 20% de cashback, que es una devolución adicional. O sea, por ejemplo, si vas a otras tiendas, acá vas a estar pagando $10 y encima Eneva te va a estar dando, o sea, te va a estar cobrando menos y te va a estar dando una devolución adicional. Bien, eso lo vas a poder estar reclamando, le vas a dar acá, vas a ir a pedidos y en el último pedido que hiciste le vas a dar en detalles y aquí abajo te va a estar apareciendo cashback para reclamar. Lo reclamas y listo. Bien, Eneva prácticamente te da todos los beneficios, 2x1, 20% de descuento o devolución de dinero hasta el 20 de junio. Y por supuesto también estás sumando a los pozos. Bien, quiero mostrarlo. Sumando a los pozos para realizar sorteos, como ya lo hicimos en esta oportunidad. Y que varios, o sea, 5 jugadores ya ganaron. Bien, 1999 AP Coins cada uno y las han recibido de forma gratuita. Todo esto gracias a la colaboración de todos ustedes de la comunidad. Así que sigamos con el video, que espero que les guste y les sea de muchísima utilidad. Si es así, como siempre les digo, suscríbanse al canal, den like y compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores y todos aquellos que lo necesiten y les resulte de mucha utilidad, porque se quieren preparar para, por ejemplo, conseguir, no sé, a Belisario, a Ciro, a Tamerlane o a Isabel, a cualquiera de estos héroes, bien, porque quieren preparar marchas mejores de temporada 4 y ir actualizando, bien, les va a venir genial toda esta información. Seguramente, como les digo, muchos de ustedes ya estarán al tanto. Bien, vamos a ir viendo esta información y hablando del tema. El primer héroe, por ejemplo, que tenemos acá, tenemos por allí, anda Tamerlane. Perdón, este es Belisario. Bien, este héroe, por ejemplo, para piqueros y caballería, aquellos jugadores que se quieren especializar en cualquiera de estas marchas, le va a venir genial este héroe. Bien, y también tenemos, por ejemplo, si seguimos buscando más abajo, vamos a tener a Ciro el Grande y a Tamerlane. Tamerlane también les va a servir muchísimo para caballería, sobre todo se utiliza. Bien, si no me equivoco, Tamerlane termina sustituyendo a Guangzhou en la marcha de Lubu con Atila el Uno. Bien, y los terminan utilizando para esas marchas a Tamerlane, por lo tanto les puede resultar de muchísima utilidad si para temporada 4 quieren tener una caballería mucho más poderosa. En el caso del héroe Ciro el Grande, bien, van a tener otra marcha ahí, que bueno, el juego mismo le va a estar recomendando algunas cosas, pero hay otras marchas que se van a estar recomendando. Por ejemplo, tenemos a Ciro el Grande con Boudica y con Mansa Musa. Bien, esta puede ser una marcha de piquero bastante potente y especializada, y bueno, tendrán que irla viendo y también ver el tema de Belisario, con qué otros héroes va. Luego tenemos a Lagerda, que es para espadachines, y acá pueden estar mejorando bastante o de forma considerable su marcha de espadachines. Pueden utilizarla con esta heroína que es Judith, bien, la pueden usar como principal o como ustedes quieran. Esas las combinaciones las van a ir viendo. Y bueno, aquí ya colocar otras combinaciones y utilizar a Lagerda. Acá aquellos jugadores que tengan a el Rey Arturo, que son los más pay to win, bien, los Kraken y jugadores mucho más potentes, les va a estar llegando bien una heroína adicional que va a mejorar aún más su marcha de espadachines. Luego vamos a tener
Claro, lo que habíamos mostrado, Tamerlane, bien para caballería y arqueros, sobre todo se usa mucho para caballería. Aquellos jugadores que se especializan en ese tipo de tropas les va a venir bien estos héroes y por lo tanto es importantísimo que los puedan tener y los puedan ver. Y acá tenemos a la heroína Isabel para piqueros, que si vamos a ver, tenemos a Belisario y Isabel con nuestro querido héroe que vemos aquí. Este, si no me equivoco, es Ahsoka. Sí, Ahsoka. Bien, que en este caso lo vamos a usar para piqueros y vas a tener una muy buena marcha de piqueros que hay que ver. Puede ser que seguramente esté por encima de lo que vienen a ser los piqueros guerreros. Y bueno, acá tendrás algo bastante potente. Y bueno, vamos con el tema de la fecha. Ustedes me dirán, ¿para qué le das tanta vuelta? Bien, tenemos la información, que ya lo compartí con los miembros del canal, por supuesto, como siempre hacemos. Luego les voy a estar compartiendo algunas capturas por allí, porque los miembros del canal que hacen un aporte adicional merecen tener esa información. Bien, primera tanda de los de servidores del Imperio. Las fechas de lanzamiento de los nuevos héroes en los eventos Advenimiento Legendario y el Gobernador Más Poderoso se actualiza según el progreso de la temporada de la zona de batalla, simultáneamente en todos los servidores de la misma zona de batalla. Los nuevos héroes estarán disponibles tras el inicio de la temporada 4 de Gloria Estelar. Los detalles son los siguientes. Y tenemos que la primera tanda va a ser del reino, o del imperio, perdón, 108 al 111, del imperio 116 al 119, del imperio 126 al 129 y del imperio 130 al 137, del imperio sería también 143, imperio 150 a 57, bien, todos esos imperios que estén allí en ese grupo, prácticamente vamos a tener que advenimiento legendario con estos nuevos héroes van a estar llegando el día 23 de junio. Bien, faltan 3 días y van a tener disponibles a estos héroes. Primero va a estar apareciendo la tanda de advenimiento legendario con Ciro el Grande y Timur. Por lo tanto, si te enfocas y querés a Timur para tu caballería con Lubu, el 23 de junio tenés que estar atento y preparado porque va a estar llegando. Luego van a ser seguidos de Belisario y Lagerda. Bien, van a venir así, Ciro el Grande, Timur, y luego Belisario y Lagerda. Y dice, estarán disponibles para reclutamiento cada semana uno tras otro. Bien, habrá que ir viendo. Seguramente te lleguen, me imagino, 3 ruletas de Ciro el Grande y Timur, y luego 3 ruletas de Belisario y Lagerda. Hay que ver bien eso. Y el gobernador más poderoso con la reina Isabel, o con Isabel I, va a estar llegando el 30 de junio para los servidores ya mencionados. Ahora, para aquellos servidores que son imperio del 1 al 107, imperios del 112 al 115, imperio del 120 al 125, el imperio del 131 al 136, del 144 al 149 y del 158 al 163, advenimiento legendario va a estar disponible para estos servidores con los nuevos héroes a partir del día 30 de junio, o sea que tienen bastantes días más, unos cuantos días más para prepararse, y estará llegando el héroe Ciro el Grande con Tamerlane el día 30 de junio y luego seguido de Belisario y Lagerda. Estarán disponibles para el reclutamiento cada semana uno tras otro. Y la heroína Isabel I para el gobernador más poderoso estará disponible a partir del día 7 de julio en esos servidores que ya hemos mencionado. Así que espero que les sirva, que les resulte de utilidad. Y bueno, ojalá que los ayude mucho el tener estas fechas para poder prepararse. No se olviden que los servidores, o sea, el imperio 108 al 111, del 116 al 119, del 126 al 129. Después me pone 130, como que lo me echan ahí. Del imperio 137 al 143 y del 150 al 157. El día 23 de junio tiene advenimiento legendario con Ciro el Grande, Timur y luego Belisario y Lagerda. Y a Isabel la van a tener el 30 de junio. Bien, y como dijimos, del 1 al 107. O sea, si están en el 4, sobre todo aquellos que están en proyecto hispano. Si están en el, si no me equivoco, el 83 y en algún servidor que no esté en el segundo grupo, bien, lo van a tener allá arriba. El día 23 de junio tienen a
a Ciro el Grande y a Timur, y luego a Belisario Lagerda, y el 30 de junio tienen a Isabel. Ahora, si están entre el 1 y el 107, perdón, acá me entreveré. Si están en Proyecto Hispano, que estén en el servidor 4 y el 83, lo tienen el 30 de junio. Lo que es Avenimiento Legendario con Ciro el Grande y Tamerlane. Seguido Belisario y Lagerda. Bien, sería ahí. Bien, más o menos vayan viendo eso. Luego, igual lo voy compartiendo. Vamos viendo bien ese detalle. Pero bueno, aquí tendrían las fechas. Así que está. Bueno, vamos a mostrar en realidad. Queda mejor porque así no me... Si me deja mostrarlo, ¿no? Es este. Me pone en negro, a ver si aparece. ¿No? ¿Me apareció? Me quedó así. Chrome, a ver. Acá. Ahí. Bien, acá tienen las fechas. Que les decía. Del 108 al 111, 116, 119, 126, 129, 130, 137, 143, 150, 157. Avenimiento Legendario el día 23 de junio. Nueva tanda de héroes, Ciro el Grande y Timur, seguidos de Belisario y Lagerda. Estarán disponibles para reclutamiento cada semana, todo eso. Gobernador más poderoso el 30 de junio en esos servidores. Y para la tanda esta, del 1 al 107, del 102 al 115, 120, 125 y todo así, 131, 36, 44, 49, 58, 163. Acá lo tienen. El 30 de junio en todo eso. Ciro el Grande, Tamerlane, Belisario Lagerda y el 7 de julio Isabel en el Gobernador más poderoso. Así que tienen más tiempo para prepararse, háganlo. Y bueno, espero que ahora sí que les guste, que les sirva. Muchísimas gracias por todo. Nos estaremos viendo muy pero muy pronto. Hasta la próxima.